Familia, ¿cómo están? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va esa situación en tu vida? Los mensajes que hemos escuchado nos han ayudado, nos han cambiado. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida desde que escuchas y meditas en estos mensajes? Recuerda que Dios hizo la iglesia para expandir su reino. Y hoy va a haber un mensaje súper importante, un mensaje que si lo entendemos, si lo aplicamos, si lo vivimos, es un parteaguas en tu vida y en mi vida. Es un parteaguas, es un antes y un después. Así que pon mucha atención en este mensaje. Tómalo con cariño, esperando que Dios te hable, y vas a ver que la bendición de Dios está ahí contigo, está aquí en la iglesia. Así que vamos a levantarnos con todo el espíritu, a alabar, a darle gracias a Dios. Amén. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más
descansaré en tu poder. Tuyo soy hasta el final. Hola iglesia, hola familia, me da mucho gusto saludarlos, es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra de Dios y hoy estoy muy emocionado, estoy expectante por la enseñanza que Dios nos va a dar, una enseñanza súper importante para poder vivir la vida increíble que Dios planeó que viviéramos. Incluso hasta estoy un poco nervioso de no poder explicar bien el tema, pero no se trata de que me escuches a mí, no se trata de que yo sea el que hable, se trata de que Dios nos hable y tan solo que yo sea un instrumento a través del cual Dios nos pueda enseñar. Amén. Y déjame mostrarte primero en pantalla la fotografía de algunas personas, algunos personajes famosos, deportistas, y al final de que tú veas estas fotos y te hablo un poco de ellos, quiero preguntarte, dime qué tienen en común estas personas. La primera fotografía que te muestro es la de el atleta más impresionante que ha habido, Michael Phelps. Sabes, un nadador de Estados Unidos, nadie ha ganado más medallas que él, 28 medallas en las Olimpiadas, 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Mira, hay países que no han ganado estas medallas. Él solo ha tenido estos logros. La segunda fotografía que te pongo en pantalla es la de otro extraordinario nadador de Australia, 5 medallas de oro en Juegos Olímpicos, 6 medallas de oro en campeonatos mundiales. Otra fotografía, yo pienso que es actualmente la mejor gimnasta de no solamente de Estados Unidos, del mundo posiblemente, 25 medallas entre Olimpiadas y Campeonatos del Mundo en gimnasia. Otra fotografía, una japonesa, Naomi Osaka, una de las mejores tenistas del mundo, ganadora de los torneos más importantes que hay en este planeta. Y por último la fotografía de un futbolista español, Andrés Iniesta. Él fue capitán de la selección de España, incluso él metió el gol para que España se coronara campeón del mundo. Y sabes, la pregunta que te quiero hacer, además de que estas personas son extraordinarios deportistas, además de todos sus éxitos, de todos sus millones que tienen, porque de veras han ganado mucho dinero en esto, y a pesar de tener tantos y tantos millones de admiradores, ¿qué tienen en común estas personas? Te lo voy a contestar. Todos ellos confiesan que sufren de problemas de depresión. ¿Sabes? Llega el momento en que su mente los ataca, les roba la alegría y viven épocas de miedo, de tristeza, de soledad, de depresión. Y como que es difícil creer cuando ves sus sonrisas, cuando ves sus logros, pareciera que viven otra cosa, como que son muy felices. Pero la verdad es que ellos mismos cuentan que han vivido en estos episodios. Y mira, amigo, nos tocó vivir en tiempos difíciles. Dios dice en su palabra, así los define, tiempos difíciles. Y tú y yo somos testigos de que así es el tiempo que estamos viviendo. Yo pienso que una de las palabras que más pronunciamos, las más usadas, es problema. Problemas es una de las palabras que más comúnmente usamos, y no es nada raro. No es nada raro que de repente las cosas estén bien, el mar está en calma y llega un problema que altere todo y entonces empieza la tempestad. Es tan frecuente esto que incluso hasta como que ya nos acostumbramos a vivir así, a vivir muchas veces con inseguridad, con miedo, preocupados. Ve el tiempo que estamos viviendo, por ejemplo, esta pandemia, ¿no? Y lo que hacemos normalmente es sonreímos, que nadie se entere lo que yo vivo por dentro, que nadie se entere de lo que a mí me pasa y lo que yo siento. Y sabes, no fuimos creados para vivir así, no fuimos creados para vivir con miedo, para estar tristes, para vivir enojados, para vivir preocupados. Cuando tú y yo vivimos en un ambiente así,
no nos sentimos bien, no funcionamos bien, no está padre vivir así. Y tan no fuimos creados para vivir así que quiero que veas en pantalla, cuando tú y yo vivimos de esta forma, nuestro cerebro es afectado. En la pantalla ves la comparación de un cerebro normal con un cerebro afectado por vivir de esta forma. Y te cuento, soy dentista y muchos de los tratamientos que yo hago, podría a veces hasta arriesgarme a decirte que la mayoría de los tratamientos que yo llevo a cabo tienen que ver con el estrés, con la preocupación. Y es que vivimos en un ambiente hostil, esto nos afecta, pero no solamente afecta nuestra salud, ¿sabes? También afecta nuestro estado de ánimo. Y cuando es afectado nuestro estado de ánimo, entonces también esto afecta, cuando tú y yo no nos sentimos bien, esto afecta la manera como tratamos a la gente, como nos llevamos con la gente. Y es que desde que Adán y Eva pecaron, ellos vinieron a complicar el mundo. ¿Sabes? Las cosas se pusieron difíciles y dice en Génesis 3 que por el pecado la tierra es maldita y eso fue culpa del pecado, y Dios nos advierte: toda tu vida lucharás para poder vivir en este mundo. Y nos tocó vivir en un mundo así. La tierra cayó en maldición por el pecado y tú y yo vivimos en un planeta que está maldito porque el pecado está cobrando su factura. Y sabes, Dios nos advierte que viviríamos en un tiempo así, en un terreno así, y todos los días vivimos una batalla donde el enemigo, sabes, atacará nuestras mentes o tratará de atacar nuestras mentes para que tú y yo vivamos en este terreno de miedo, de preocupación, de rencor, de falta de paz, etcétera, etcétera. Y por desgracia, muchas veces, creyentes y no creyentes, vivimos así. Rostros sin gozo, rostros serios que solamente reflejan preocupación o enojo. Y aunque tratamos de disimular, aunque tratamos de que la gente no se dé cuenta, ahí están el miedo, la tristeza, ahí están estas manifestaciones. Y mientras este mundo está cada vez más en tinieblas, ¿sabes? Los que deberíamos de alumbrar estamos apagados. Dios dijo que nosotros seríamos la luz del mundo, somos la luz del mundo. Pero el ladrón ha podido robarnos la sonrisa, la paz, la vida increíble que Dios planeó, que viviéramos el proyecto y el propósito de Dios, y la promesa de Dios en Juan 10 es que Él nos daría una vida plena y abundante. Y sabes, hubo un tiempo en la Biblia, Dios nos narra, donde el pueblo de Dios vivió triste, con muchas carencias, esclavos en Egipto, resignados, y desgraciadamente pienso que estamos repitiendo la historia. Debería ser diferente, pero no lo es. ¿Sabes? El miedo, la tristeza, la preocupación, los problemas entre nosotros, los problemas en casa, nos tienen atrapados a muchos. Y no sé si te has puesto a pensar, ¿por qué cada semana que nos reunimos a escuchar un mensaje donde Dios nos habla y entendemos claramente lo que Dios nos dice, ¿por qué no hay cambios? ¿Por qué muchas veces seguimos igual? ¿Por qué pasa esto? Y sabes, si el día de hoy no estás disfrutando la vida que tanto anhelas, yo te tengo buenas noticias. El Dios que nos ama nos va a decir cómo cambiar. Y el título de este mensaje es una promesa que Dios tiene para ti, para mí: vas a salir adelante. Y sabes, lo más increíble no solamente es esta promesa, es que Dios nos va a decir cómo salir adelante. ¿Amén? Y es que a nadie nos gusta vivir con miedo. A nadie nos gusta vivir preocupados, con tristeza. A nadie nos gusta llevarnos mal en casa, con la gente con la que vivimos, con la esposa, con el esposo, con los hijos, o llevarnos mal con la gente con la que normalmente convivimos fuera de casa. A nadie nos gusta. Pero el punto es, ¿cómo le hago para no vivir así?
Hoy Dios nos va a decir Dios cómo salir adelante, pero no solamente nos va a decir, nos promete, ¿sabes qué? Nos va a decir cómo cambiar, porque la verdad, ¿no estás harto de intentarlo, de venir, de escuchar y de seguir igual? La promesa de Dios es, vas a salir adelante, suena padre, pero no solamente eso, Dios nos va a decir exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer. Y vamos a orar para que Dios nos hable, para que Dios abra nuestro entendimiento y para que Dios aclare en nuestras mentes y nos enseñe cómo salir adelante. Así es que si te sientes cómodo, cierra tus ojos, vamos a pedirle a Dios que lo haga. Dios, háblanos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz y necesitamos que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Aclara nuestras mentes, Dios, y enséñanos cómo salir adelante y vivir la vida que tanto anhelas que vivamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, mi esposa tiene un lema. Y ella dice, si quieres saber la verdad de lo que pasó, pon atención a las primeras noticias. Esas son las más importantes. Y yo pienso que tiene razón. Por ejemplo, mira, cuando abrimos la Biblia empieza así, el primer versículo de la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si tú y yo, si toda la humanidad hiciéramos caso de esto que Dios dice al principio, de esta primera noticia, donde Dios nos dice, soy Dios, yo soy el que he creado todo lo que ves, este mundo sería diferente y nuestras vidas serían totalmente diferentes. Él es Dios. Y sabes, también cuando volteamos a ver el primer mensaje de Jesús, básicamente Él predicó siempre lo mismo, pero cuando escuchamos el primer mensaje de Jesús, muere Juan el Bautista, Él venía predicando este mensaje, pero al morir Juan el Bautista, dice en Mateo 4, que desde entonces Jesús empezó a predicar su primer mensaje, la primera indicación que Él nos da predicando es arrepiéntanse porque el reino de los cielos, dice, está cerca. Esa es la primera palabra, ese es el primer mensaje que Dios nos dice a ti, a mí, a todos, arrepiéntete. Pero esta palabra pienso que es una de las palabras menos entendidas de la Biblia. ¿Sabes? Y urge que tú y yo entendamos el verdadero significado de esta palabra. Arrepiéntete no significa un regaño de Dios. Cuando Dios dice arrepiéntete, no es que Dios esté harto y Dios nos esté regañando y nos diga arrepiéntete mala onda, arrepiéntete porque eres de lo peor, pídeme perdón o verás cómo te voy a poner. No, eso no significa arrepentimiento, pero la mayoría de nosotros entendemos así esta palabra. Arrepiéntete significa cambia tu mente. La palabra en griego es metanoia. Y, ¿sabes? Es detenerte de caminar en sentido contrario, es darte la vuelta y empezar a caminar de Dios. Y esto solamente lo hacemos cuando empezamos a caminar hacia Dios. Esto solamente lo logramos cuando mi mente es cambiada. Sin un cambio de mente, mi vida no puede cambiar, no puede ser distinta. Y la pregunta que surge, entiendo lo que significa arrepentimiento, es cambio de mente, pero ¿cómo cambio mi mente? Y déjame te lo explico, a ver si captas la idea. Existen dos terrenos en los que tú y yo podemos andar, el terreno de Dios o el terreno del enemigo. En el terreno de Dios, donde Dios dice el terreno de la luz, hay amor. ¿Vives contento? Hay paz, hay perdón, das perdón, recibes perdón, vives en libertad, vives disfrutando y sin hacer lo que Dios prohíbe y te llevas bien con los demás, además de muchas otras manifestaciones. Ese es el terreno de Dios y aquí está la vida que Dios promete.
Pero también hay otro terreno, el terreno del enemigo, el terreno del diablo, el terreno de las tinieblas. Lo contrario al terreno de Dios. Y cuando tú vives y cuando yo vivo en este terreno, entonces vivimos con miedo, vivimos con rencor, no hay paz. ¿Sabes? Queremos pero no podemos cambiar. Vivimos con tristeza, vivimos con preocupación, no hay perdón, no nos llevamos bien con los demás. Y es exactamente la vida que el diablo quiere que tú tengas y que yo tenga. Y yo te pregunto, ¿en qué terreno estás viviendo? ¿Vives una vida que disfrutas o vives con miedo? ¿Vives sin paz? ¿Vives preocupado? ¿Vives triste? ¿Tienes problemas con la gente en casa, con tu esposo, tu esposa, con los hijos? ¿En qué terreno estás viviendo? ¿Sabes? Y el terreno, esto es muy importante, por favor, que tú y yo lo entendamos. El terreno en donde yo vivo es el resultado de todo lo que yo me he metido en la mente, de todos los pensamientos que yo he permitido, porque lo que pensamos lo terminamos haciendo. Y esto determina el terreno en donde cada uno vive. Cada pensamiento que metemos aquí adentro forma estructuras que producen una manera de vivir. Por ahí dice un versículo, eres lo que piensas y vives lo que piensas, dice Proverbios 23, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y déjame ponerte algunos ejemplos de cómo cada uno de nosotros, a través de lo que metemos en nuestra mente, decidimos en qué terreno vivir. Te voy a dar algunos ejemplos. De repente, en el tiempo que estamos viviendo, llega un pensamiento y nuestra mente se cuestiona, ¿qué pasaría si me quedo sin trabajo? Este es un ejemplo. Tienes dos opciones, el terreno de Dios o el terreno del enemigo. En el terreno de Dios, yo empiezo a pensar, no me voy a quedar sin trabajo, y si me quedo sin trabajo, ¿sabes qué? Es Dios quien me cuida, yo dependo de Dios y Dios es fiel. Y en este terreno yo vivo confiado cuando tengo estos pensamientos. Pero al contrario, cuando yo empiezo a pensar, si me quedo sin trabajo, qué miedo, si me quedo sin dinero y no tengo para la renta, y no tengo para las colegiaturas, y no tengo para lo mínimo indispensable, esto sería terrible. Y empiezo a meterme pensamientos que generan un árbol malo que da un fruto malo, y entonces vivo con miedo. Déjame darte otro ejemplo. En este tiempo que estamos viviendo, se habla de enfermedad. Y viene a nuestra mente la idea, ¿y si me enfermo? ¿Y si me contagio? Si tengo pensamientos positivos, si uso las promesas de Dios y me pongo a pensar, no me voy a enfermar, sé que Dios me cuida y sé que Dios me va a sacar adelante. Cuando yo pienso esto, entonces vivo en el terreno de la confianza y en el terreno de la paz. Pero cuando yo me meto a la mente y permito pensamientos donde veo la enfermedad y entonces veo qué miedo, la enfermedad es terrible, hay muchos muertos, yo no podría pagar el doctor, las medicinas son muy caras, luego no hay oxígeno y ni siquiera tengo seguro, y todo el tiempo estamos pensando esto y hablando de esto, y el resultado de meter todos esos pensamientos a mi mente es vivir con miedo. Un árbol malo que da un fruto malo. Otro ejemplo, ¿sabes? En mi relación matrimonial empiezo a tener problemas y tengo dos opciones, pensar bien o pensar mal. Cuando pienso bien, de acuerdo a lo que Dios dice, entonces pienso, me casé para toda la vida, yo voy a cuidar mi matrimonio, yo tengo que arreglar cualquier situación, estos problemas que se están dando. Un árbol bueno da frutos buenos y entonces vivo con paz y vivo con esperanza. Pero cuando empiezo a pensar mal, cuando en mi mente, entonces empiezo a llenar mi mente de ideas en las que pienso, mira lo que me hizo, ¿sabes qué? No voy a perdonar, empiezo a ver sus defectos, empiezo a concentrarme en sus errores, la palabra divorcio empieza a manejarse en mi mente, entonces hoy puedo estar viviendo esto, una realidad de un árbol malo que da un fruto malo, y entonces vivo en la amargura,
en la falta de perdón, en una desgracia. Último ejemplo. De repente viene la tentación y pasa alguien, pasa una mujer y yo decido tener un buen pensamiento, guardar mis ojos y yo no voy a meter esto a mi mente. Un árbol bueno da un fruto bueno y entonces yo vivo libre. Pero cuando en mi mente me meto imágenes, escenas que van en contra de lo que Dios dice y las veo en la computadora y las veo en la televisión, el árbol malo da fruto malo y entonces yo vivo en el terreno de la infidelidad, de la esclavitud. ¿Sabes? Un día pensaste algo y eso que pensaste, eso que yo pensé quedó aquí en mi mente y hoy lo hago. Y hoy puedo estar viviendo los resultados de esto. Y mira, amigo, Dios nos dio la capacidad de decidir. Y si el terreno donde estás es el terreno del enemigo, sabes, donde tú sabes que las cosas están mal, donde sabes que no te va bien, que no te hace bien, y donde estás pagando las consecuencias de vivir con miedo, con preocupación. Si estás en ese terreno, Dios te da la capacidad de decidir y no solamente esto, Dios nos da una orden, arrepiéntete, cambia de mente. Y sabes, esta orden nos la da Dios a ti y a mí y es algo que tú decides hacer y que yo decido hacer. Pásate al terreno correcto, es lo que Dios nos está diciendo. Sin arrepentimiento, sin cambio de mente, no va a haber cambios en nuestras vidas, amigo. Seguiremos en el terreno del enemigo. Ahora, ¿cómo me cambio del terreno incorrecto al terreno correcto? ¿Cómo me cambio del terreno del diablo al terreno de Dios? ¿Sabes? Lo primero que tengo que hacer es tomar una decisión. Esto no está bien, no le estoy pasando bien, ya basta, no quiero vivir así. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es este, amigo. Todo empezó con un pensamiento que afectó mi vida. Ahora yo necesito empezar a pensar bien, a que Dios cambie mi mente. Y es una decisión que yo tomo. Yo quiero cambiar mi mente. Te cuento parte de mi vida. Mira, hubo un momento donde mi vida estaba muy, muy mal hace años. Mi hogar era un desastre. Mi relación con mi esposa era terrible. Yo vivía en el terreno del enemigo. Pero un día no disfrutando esto, un día harto de esto, le dije a Dios, Dios, ya basta, quiero un cambio, quiero que me perdones, quiero que me cambies. Ese día, en ese momento, Dios cambió mi mente. ¿Y sabes qué empecé a pensar? Analizando mi vida, dije, ¿cómo pude vivir así? Y Dios me empezó a enseñar. Empecé a caminar en su terreno, empezó Dios a sembrar árboles buenos que han dado fruto bueno. ¿Cómo pensar bien? ¿Cómo cambiar mi mente? Amigo, en este libro, en la Biblia, está la manera de pensar de Dios. Y para que mi mente sea cambiada, para que nuestra mente sea cambiada, para que haya un verdadero arrepentimiento, para que tú y yo podamos cambiar, Dios nos dice lo que debemos de hacer y está de manera clara mostrada en Josué 1, versículo 8. Dios nos dice, nunca se aparte este libro de tu vida, nunca. ¿Sabes? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche medita en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces la promesa de Dios es: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios nos dice, mira este libro, léelo incluso en voz alta para que todos tus sentidos lo escuchen. Léelo en voz alta, piensa y medita lo que dice. Y no solo esto, obedécelo. Y lo que es impresionante es que Dios dice, entonces harás prosperar tu camino tú, el que toma la decisión. ¿Sabes? Dios está detrás de esta decisión, pero quien toma la decisión
de que su camino prospere, eres tú, soy yo, y todo te saldrá bien. Esa es la promesa de Dios. Aquí está la forma como tú y yo cambiamos nuestra mente, el terreno de Dios. ¿Sabes? Dice también en el Salmo 1 que cuando tú y yo nos deleitamos, cuando pasamos tiempo y empezamos a cambiar nuestra mente metiendo la palabra de Dios, dice que seremos como ese árbol plantado a las orillas de un río, que siempre da buen fruto. Su hoja nunca se marchita y prospera en todo lo que hacen. Esa es la promesa de Dios, un cambio de mente. Por eso Jesús nos dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Y mira, amigo, todos los creyentes tenemos la mente de Cristo. Esa es la promesa de Dios. Dice en 1 Corintios 2, nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y sabes, no solo debemos de tener la mente de Cristo, tenemos que pensar como Él piensa. ¿Sabes? Y cada que el enemigo nos ataque, y cada que Él traiga pensamientos contrarios a la palabra de Dios para que nos pasemos a su terreno, al terreno de las tinieblas, tú y yo tenemos la obligación de rechazar estos pensamientos, decirle, no, eso no, y decidir obedecer lo que Dios ha puesto en tu mente. Dice 2 Corintios 10, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y si decides que tu mente sea cambiada, si decides que Dios la cambie, podremos vivir la vida increíble que Dios planeó que viviéramos. Dice Romanos 12, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Todo está aquí, amigo. Todo está en un cambio de mente que yo decido, que yo hago y que Dios lo transforma, Dios lo soporta, Dios lo termina haciendo. Y cuando tú y yo decidimos que nuestra mente sea cambiada, porque tomamos la decisión, porque llenamos nuestra mente de la palabra de Dios y porque no aceptamos los pensamientos del enemigo, entonces empezamos a vivir dentro del terreno de Dios. Entonces haremos una realidad lo que Dios dice, arrepiéntate porque el reino de los cielos está cerca y viviremos dentro del reino de Dios. Y en la Biblia, déjame terminar con esto, en la Biblia hay un ejemplo de un hombre, la historia de un hombre que vivió una vida que no estuvo padre. ¿Sabes? Es una vida de miedos, de preocupación, de ansiedad. Jacob. Un día, este hombre harto de esta vida, buscó a Dios y le pidió ayuda. Y Dios le hace una pregunta muy rara. ¿Sabes? Cuando Jacob le pide ayuda a Dios, ¿sabes? Dios no le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? No. Dios le pregunta, ¿cómo te llamas? Porque para poder ayudarte, lo primero que tengo que hacer es cambiar quién eres. Y este hombre reconoció quién era y Dios lo cambió, y la promesa que Dios le dio fue, desde este momento nunca volverás a ser el mismo. No se llamará más tu nombre Jacob, sino serás Israel, aquel que fue cambiado por Dios. Ese es el plan para ti y para mí, un cambio de mente, un arrepentimiento. Y te aclaro, por favor, es imposible cambiar si nuestra mente no es cambiada. Mira, amigo, dejarás a la mujer con la que andas, pero al rato andarás con otra. Perdonarás a la persona que te ofendió, pero al rato te vas a enojar con otra persona. Dejarás de beber por un tiempo, pero al rato regresarás a lo mismo. Dejarás de tener miedo por un tiempo, pero volverás a vivir con miedo. Solo si cambias tu mente, solo si te arrepientes. Juan Francisco, solo si cambias tu mente y si te arrepientes, tu vida cambiará. Y la instrucción de Dios es clara. Y es algo que a ti y a mí nos toca hacer. Arrepiéntete, cambia tu mente. Yo, amigo, yo ya tomé la decisión y yo sé que tú también vas a tomar la mejor decisión. Cambio de mente. Que Dios te bendiga. Sé que vienen
tiempos mejores, vas a salir adelante, es la promesa de Dios y nos vemos la próxima. Amén. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. Descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Familia, amigos, hermanos, hermanas, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Cómo vieron este mensaje? Realmente es algo que cambia tu vida de un antes y un después. Mira, yo me acercaba a mi pastor y le decía que tenía problemas con mi esposa. 2 años estuve así y ahí aprendía yo que necesitaba perdonar, que necesitaba pedir perdón a Dios, pero que me cambie. No era suficiente pedirle perdón, sino pedirle que te cambie, que cambie tu manera de pensar. Hoy en día, de haber podido estar en un divorcio, de haber abandonado a mi familia, así literal abandonado a mi familia, hoy puedo disfrutar de una familia increíble. La verdad es, no somos perfectos, fallamos mucho, pero tengo una familia increíble. Mis hijas me aman, las amo, nos llevamos súper bien. Y esto no hubiera sido posible si no hubiera aprendido en un mensaje como el que tú escuchaste hoy, que necesitamos aprender a perdonar, necesitamos aprender a dejarle a Dios que cambie nuestra mente, decidir en qué terreno queremos vivir, de quién queremos aprender, con qué fuerza podemos o queremos enfrentar nuestra vida. Hoy mi esposa
y yo somos una pareja que ya las hijas volaron, vivimos solos. Y quiero decirles que es una bendición ver cómo tus hijos empiezan a formar su vida y empiezan a formar su futuro y empiezas a ver que con errores y todo empiezan a tomar decisiones basadas en lo que aprenden de Dios, en lo que vieron en casa. Entonces, familia, este es el mensaje, o es el mensaje de los más importantes que puedes vivir en tu vida. Vívelo, entiéndelo, medítalo, porque si Dios cambia tu manera de pensar, tu vida cambia. Si tú no permites a Dios que cambie tu manera de pensar, tu vida no va a cambiar. Vas a ser una persona que va a la iglesia, que lee la palabra de Dios, que sabe mucho de Dios, pero no va a haber cambios en tu casa. Dios puede con todo. No hay nada que Dios no pueda hacer por ti. Pero lo primero es dejarlo que cambie tu mente, que cambie nuestra mente. Familia, gracias por tu tiempo, gracias por tu ofrenda, gracias por compartir videos, gracias porque muchas personas están escuchando este mensaje gracias a ti, gracias a que lo compartes. Entonces, familia, somos un equipo, somos una iglesia y Dios te va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Nos vemos la próxima.